¿De acuerdo? Muy bien, pues llevamos ya 2 domingos hablando acerca de los 10 mandamientos. Ya estuvimos hace aproximadamente 5 años hablando sobre este tema precisamente, y de hecho recordaréis los que estuvisteis como miembros de esta iglesia, que estuvimos dedicando un domingo entero para cada mandamiento. También hace ya unos cuantos años más atrás, cuando estuvimos estudiando el libro de Éxodo, cuando llegamos al capítulo 20, porque es allí donde primeramente en las Escrituras se nos habla en un principio acerca de los 10 mandamientos, cuando el pueblo de Israel estaba a los pies del monte Sinaí, y fue allí donde Dios le dio estas leyes, estas normas a su pueblo. Bueno, hemos llegado ahora al libro de Deuteronomio, y es la segunda vez donde en las Escrituras se vuelve a repetir los 10 mandamientos. Han pasado ya 40 años y el pueblo de Israel ahora sí parece, como así ocurrió, va a entrar en la tierra prometida. Y por tanto Moisés repite nuevamente aquellas 10 palabras, porque esa es la expresión que aparece literalmente en el texto bíblico, 10 palabras que conocemos como los 10 mandamientos, ¿vale? Y en estos 2 últimos domingos ya hemos visto los primeros 5 mandamientos. Me gustaría en esta mañana, a ver si es posible ver los otros 5 mandamientos que nos quedan por ver. Y no es que quieran esta mañana correr y no darle importancia a estos mandamientos. No. Si voy a intentar verlos en esta mañana, los 5 que nos queda, es porque ya, como he dicho, no hace mucho tiempo estuvimos viéndolos en detalles. Y por eso hoy solamente quiero hacer un pequeño resumen de los últimos 5 que nos queda por ver, como hice en los 2 últimos estudios, ¿vale? En los 5 primeros que ya hemos visto, que solo hice un pequeño resumen. ¿De acuerdo? Por tanto, estamos en Deuteronomio capítulo 5 y, como ya hemos visto hasta ahora, en los primeros 5 mandamientos, que como habéis observado, los 10 mandamientos básicamente se nos presentan de forma negativa. Prácticamente todos ellos comienzan diciéndonos: no harás esto o aquello. Pero es interesante observar que prácticamente todos estos mandamientos los podemos coger y darle la vuelta, porque de eso se trata, de que hagamos precisamente lo contrario de lo que se nos está diciendo, ¿verdad? Y es lo que yo he pretendido hacer en estos últimos días y quiero hacer también en esta mañana. No tanto presentar la forma negativa, tal como está en la Escritura, sino presentar la forma positiva. Porque eso es lo que Dios quiere que hagamos tú y yo. El primer mandamiento, como hemos visto ahí en el versículo 7 del capítulo 5, dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es decir, Dios quiere que tú y yo seamos leales a Él. Él demanda una lealtad exclusiva por parte de sus hijos. El segundo mandamiento dice: no harás o no te harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Es decir, Dios quiere que le adoremos a Él sin usar nada que sirva como mediación. Ninguna imagen, ningún símbolo, ningún objeto. No te harás imagen. Por tanto, adórale
sin usar nada que lo represente a Él. En tercer lugar, el tercer mandamiento dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Es decir, cuando nos dirijamos a Dios, honremos su nombre, honra el nombre del Señor. Da igual cuáles sean las circunstancias. Y ya dijimos en su momento que hay muchas formas de usar el nombre de Dios de manera vacía, hueca. Incluso los cristianos, a veces como creyentes, caemos en esto. Por tanto, honremos el nombre de Dios. En cuarto lugar, aunque no empieza de forma negativa, se nos dice, guardarás el sábado para santificarlo. Es decir, Dios nos ha dado un día a la semana para que le honremos, para que lo dediquemos a Él. No se nos dice qué cosas podemos hacer y qué cosas no podemos hacer. Dios nos da la libertad, pero eso sí, Él quiere al menos que su pueblo, sus hijos, dediquemos ese día para consagrarlo a Él, aunque todos los días de la semana son para el Señor. Allí donde Él nos ha puesto, incluso en nuestro lugar de trabajo, hemos de santificar su nombre, hemos de honrarle, pero Él ha decidido, al igual que Él descansó después de la creación, no es porque estuviera cansado, sino simplemente para darnos un ejemplo. Él quiere que también tú y yo, después de 6 días de trabajo, al séptimo, descansemos. Honra el día del Señor. Y en quinto lugar, Él quiere que también honremos la familia. Y concretamente se dirige a los hijos y nos dice, honra a tu papá y a tu mamá. Honremos a nuestros padres. Quinto mandamiento. Por tanto, en esta mañana me gustaría ahora poder ver con la ayuda del Señor los otros 5 mandamientos que nos queda en esta mañana. En primer lugar, sexto mandamiento, no matarás. Versículo 17 del capítulo 5. Yo creo que todos estaréis de acuerdo conmigo en que no pasa un día en que los medios de comunicación nos informen acerca de algún asesinato, de alguien que le quita la vida a otra persona, ya sea un caso concreto, por ejemplo, un hombre que atenta contra la vida de una mujer, lo que se conoce como violencia de género, violencia doméstica, o ya sea los crímenes de guerra. Hoy en día hay muchas guerras en nuestro mundo. Ya sea de una manera o de otra, nos informan continuamente de asesinatos. Algo parecido sucede cuando leemos la palabra de Dios y de manera especial el Antiguo Testamento. Se nos dice que el primer nacido de mujer en este mundo cometió asesinato. Caín asesinó a su hermano Abel. Incluso si seguimos leyendo las Escrituras, vemos que grandes hombres de Dios cayeron en este pecado, el asesinato. Moisés, el autor de este libro, uno de los grandes hombres, profetas de Dios. ¿Quién no recuerda el asesinato que cometió cuando mató a un egipcio e incluso intentó ocultar aquel crimen? O cómo no, el rey David, probablemente el rey más grande que ha tenido Israel, que también asesinó al marido de la mujer con la cual había adulterado. El sexto mandamiento dice, no matarás o no asesinarás. El sexto mandamiento declara que la vida humana es un regalo, es un don de Dios.
Y el único que tiene autoridad para quitar la vida es aquel que la ha dado, y es Dios mismo. Este mandamiento declara que el asesinato, matar de forma premeditada, planificada, deliberada, es un pecado. No matarás. De manera implícita nos está diciendo que debemos proteger tanto la vida de otra persona como la vida propia, nuestra propia vida. Este mandamiento nos habla del valor incalculable que Dios da a la vida de una persona. ¿Por qué? Porque el ser humano fue creado a la imagen de Dios. Y debido a que estamos creados, hechos a la imagen de Dios, el asesinato es un ataque contra Dios mismo. Y esto nos lo recuerda los primeros capítulos del libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. Quitarle la vida a una persona de manera premeditada, planificada, deliberada, es algo que atenta contra los principios de Dios. Dios declara que la vida humana es un regalo, un don de Él, y que nadie tiene que quitarle la vida a nadie. Pero el sexto mandamiento también condena, hermanos, hermanas y amigos que nos estáis escuchando, el sexto mandamiento condena también las leyes que atentan contra la vida humana. Creo que todos quedamos consternados, horrorizados cuando, por ejemplo, vemos todas esas personas que salen de sus países buscando una mejor vida, quizás huyendo de las guerras e intentan entrar en Europa. Esto lo veo, por ejemplo, mucho en las Islas Canarias, ¿verdad? Como muchos refugiados, muchos emigrantes que intentan entrar en las pateras y muchos mueren en el camino. Y si eso es triste, nos entristece mucho más cómo da la sensación, aparentemente, que Europa mira para otro lado, que no quiere saber nada, cuando mucha gente está dejando sus vidas en ese camino. Pero hay otra clase de tragedia que está sucediendo en nuestro mundo, que cada vez se silencia mucho más, donde muchos gobiernos están aprobando leyes que atentan contra la vida del ser humano. Leyes como el aborto, como la eutanasia, que precisamente nuestro gobierno en esta semana aprobó definitivamente esa ley. O la ley que aprueba la pena capital, no la tenemos en nuestro país, pero sí hay países que aprueban esa ley, la pena capital. Estas leyes están condenadas en el sexto mandamiento: no matarás, no matarás. Que, como hemos dicho, Dios quiere que protejamos la vida de otras personas, pero también que protejamos nuestra propia vida. Por tanto, dentro del sexto mandamiento también está incluido el suicidio. Esta semana también, dentro del Congreso de los Diputados, un diputado se levantó y recordó, como también ayer el informe semanal recordaba, que en España, en nuestro país, según las últimas estadísticas, cada día en España se quitan la vida 10 personas. 10 personas, hermanos, cada día deciden suicidarse. Terrible, terrible. Y evidentemente no se trata que ahora nosotros nos pongamos a juzgar, a criticar asuntos como el aborto, la eutanasia, la pena capital, porque evidentemente esto es una tragedia. Estemos en un lado o estemos en el otro,
Esto es una tragedia. Pero evidentemente todas estas cosas están incluidas dentro del sexto mandamiento. Pero el sexto mandamiento también denuncia el asesinato, el homicidio por negligencia. Recordaréis que mencionábamos aquí en Deuteronomio, en el capítulo 4, que cuando una persona mataba a otra sin intención, habían ciudades de refugio. Al final del capítulo 4 lo vimos, aunque rápidamente. Sin embargo, si esa persona mataba a alguien de manera deliberada, esas ciudades eran incapaces de protegerles. Bueno, Dios había dado una serie de leyes para cuando alguien mataba a alguien sin intención. Ahora bien, cuando alguien hacía que otro perdiera la vida por una irresponsabilidad, por una negligencia, eso estaba condenado. Por ejemplo, en este mismo libro, en capítulo 22, veremos que cuando alguien, por ejemplo, fabricaba una casa, tenía la responsabilidad de señalizar la obra que estaba realizando. ¿Por qué? Porque alguien podía tener un accidente y perder la vida. Y si eso ocurría, el dueño de la casa era responsable de la vida de esa persona. Si alguien, dice Éxodo capítulo 21, tenía ganado, animales, bueyes, y un buey acorneaba a una persona que pasaba por allí, y esa persona moría, al buey había que matarlo. El dueño del buey no era responsable. Ahora bien, dice Éxodo capítulo 21, si ese buey tenía la costumbre de acornear, de dañar a las personas que iban por ahí, al dueño ya se le había avisado de que ese buey, mira lo que está haciendo, y el dueño no hacía nada, y ese buey mataba a una persona, el dueño del buey era responsable de la vida de esa persona y tenía que pagar, tenía que ser condenado. El sexto mandamiento condena también, denuncia el asesinato por negligencia. Si yo cojo el coche y excedo el límite de velocidad, o estoy conduciendo al mismo tiempo que manejo el móvil, o estoy conduciendo bajo los efectos del alcohol, y produzco un accidente, y por causa de ese accidente que provoco yo, muere otra persona, yo estoy atentando contra el sexto mandamiento. Yo no tenía intención ninguna de matar a esa persona, pero por mi causa esa persona murió. ¿Por qué? Porque yo era un negligente. Si yo consumo alcohol en exceso, si yo consumo drogas, tabaco, que eso produce que mi salud se vea quebrada y como consecuencia yo pierdo la vida. Yo estoy atentando contra el sexto mandamiento. Si a mí el médico me dice, mire, usted está mal de salud, usted tiene que cuidar su salud y hay alimentos, ciertas comidas que usted no debe comer, y yo digo, da igual, de algo hay que morir, a mí me encanta esta comida, yo me la voy a comer, y yo no me cuido, y como consecuencia yo pierdo la vida. Yo estoy atentando contra el sexto mandamiento, porque esta vida, este cuerpo, y sobre todo si estamos hablando como creyentes, es un regalo que Dios me ha dado, es templo, es propiedad del Espíritu Santo, y yo tengo la responsabilidad de cuidarlo. Yo no puedo hacer con él lo que me dé la gana. Pero el sexto mandamiento, hermanos y hermanas, de manera especial, apunta al corazón del hombre, porque es allí donde se encuentra la raíz de todo asesinato. Fijaos lo que dice el Señor Jesús en Marcos 7, 21 al 23, porque de dentro del corazón de los hombres salen los homicidios. Estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Es decir, el Señor Jesús enseñó claramente que debemos ir
más allá del acto externo, físico del asesinato. Como había dicho también el Señor Jesús en una ocasión en el conocido Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, pero yo os digo que cualquiera que le dice a su hermano necio, tonto, estúpido, es decir, Jesús dice, mirad, los antiguos, nuestros antepasados habían dicho, no matarás. Y eso es cierto, no podemos matar, quitarle la vida a nadie, pero yo os digo, es decir, os voy a explicar y a aplicar lo que significa eso, que no es solamente quitarle la vida físicamente a una persona, sino que ese mandamiento tiene un alcance mucho mayor, mucho mayor. Cuando actuamos con malicia contra una persona, difamándola, menospreciándola, estamos quebrantando el sexto mandamiento, que dice no matarás. Este mandamiento prohíbe todos los pecados que conducen a ello o pueden dar ocasión para ello, tales como la ira, la envidia, el odio. Recordamos la historia de José en Génesis capítulo 37, con todos sus hermanos, que por envidia quisieron matarle, aunque luego no lo mataron, solo lo vendieron como si fuera una mercancía. Esto nos recuerda que la envidia y el asesinato son primos hermanos, van cogidos de la mano. Esa es la realidad. Por eso decía el apóstol Juan en su primera carta, todo el que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Es decir, el mensaje está claro. Podemos atentar contra la vida de una persona sin ponerle un dedo encima. Esa es la realidad. Quizás podemos felicitarnos en esta mañana porque nunca hemos cometido un asesinato, nunca hemos matado a nadie. Pero hermanos y hermanas, podemos felicitarnos en decir que nunca hemos tenido envidia contra nadie, hemos sentido ira, enojo, o no hemos aborrecido nunca a nadie, a un hermano o una hermana incluso. Porque si hemos hecho esto, entonces estamos diciendo que hemos quebrantado el sexto mandamiento. Claro, en la sociedad en que vivimos se ríe de esto, pero a los ojos de Jesús, de nuestro amado Salvador, tú y yo hemos quebrantado el sexto mandamiento. No matarás. En séptimo lugar, el séptimo mandamiento, en cierta forma nos lleva también al quinto, que tiene que ver con la familia. No cometerás adulterio, versículo 18. Dicho de una manera positiva, honra el matrimonio. Honra el matrimonio. Creo que todos sabemos lo que es el adulterio. Básicamente, o por lo general, el adulterio se ha definido como tener relaciones sexuales voluntarias, ¿verdad? Una persona casada con una persona que no es tu cónyuge, es decir, con un tercero o con una tercera. Si vamos a la Escritura, a la palabra de Dios, veremos que el matrimonio es la unión entre dos personas, únicamente entre dos personas, un hombre y una mujer, nacidos como tales. Un hombre y una mujer.
excluyendo a cualquier otra persona. Esto es exactamente lo que prohibía el séptimo mandamiento. En los planes de Dios, desde el principio de la creación, ha estado el limitar las relaciones sexuales a la esfera del matrimonio. Génesis capítulo 2, o el Señor Jesús allí en Mateo capítulo 19 lo expresa claramente. Cualquier experiencia fuera del ámbito matrimonial sería considerado adulterio o fornicación, un término que básicamente significa inmoralidad sexual. Por tanto, el séptimo mandamiento que dice no adulterarás, básicamente es un resumen que condena toda relación sexual fuera del matrimonio. En este caso, Dios no enumera todas las posibilidades, puesto que cada generación y cada sociedad inventa las propias. Aquí no se da todos los detalles, pero este mandamiento está condenando toda relación sexual fuera del matrimonio, sea cual sea. No adulterarás. Cuando Dios quiso buscar una relación humana que reflejara las relaciones que existen entre Él y su pueblo, utilizó la imagen del matrimonio. La Biblia define el matrimonio como un pacto, un compromiso, y lo utiliza como ejemplo entre el pacto entre el Señor y su pueblo. Tenemos el libro de Jeremías o el libro de Ezequiel, el libro de Oseas o Malaquías, donde precisamente se presenta esta imagen preciosa de Dios como el esposo y su pueblo como la esposa. Y Él es el esposo para ellos. Es decir, muestra la imagen de fidelidad y de compromiso que tiene Dios para con su pueblo. Y este mandamiento nos recuerda que la fidelidad dentro del matrimonio estaba destinada a reflejar la fidelidad de Israel en relación con Dios, que como hemos dicho se presenta de manera especial en el Antiguo Testamento como un vínculo matrimonial. Por tanto, la infidelidad matrimonial implicaba faltar a aquella promesa inicial y por tanto un alejamiento de la imagen de Dios. El séptimo mandamiento que dice no adulterarás era un constante recordatorio al pueblo de que dentro del matrimonio debían comportarse unos con otros, el esposo hacia la esposa hacia el esposo, de la misma manera que se esperaba que Israel se comportara con el Señor. Hermanos y hermanas, no es necesario decir que las posibilidades y las facilidades para cometer adulterio en la sociedad actual están al orden del día más que nunca. No es que en el pasado no las tuvieran, por supuesto, pero hoy quizás por los medios de los que disponemos, estas están al orden del día más que nunca. Tenemos que reconocer que hoy en día existe una gran presión sobre todos aquellos que desean mantener una vida matrimonial saludable, o sobre los solteros que quieren tener una vida pura, santa, ya sea a través de la televisión o por medio de las redes sociales, por medio de Internet. La sociedad en la cual vivimos considera que el adulterio, la fornicación, es decir, las relaciones sexuales fuera del matrimonio, son algo normal de la vida. Más aún, hay muchos que incluso consideran que todo esto es algo necesario y saludable. ¿Es esto lo que nos está vendiendo nuestra sociedad? Es decir,
como la propia palabra de Dios nos recuerda, el pecado siempre se presenta de forma atractiva. Pero esto no es lo que enseña la Biblia, hermanos y hermanas, y amigos que podáis estar escuchándonos. Esto no es lo que Dios quiere para ti y para mí. Por eso dice el Señor a través del autor de la epístola a los Hebreos: tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal. ¿Por qué? Porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Hebreos 13:4. Pero sería bueno recordar algo, hermanos y hermanas, porque muchas veces nosotros como creyentes caemos en esa actitud de ser, no sé cuál sería el término, quizás muy puritanos, centrarnos simplemente en lo externo y olvidarnos que probablemente para el Señor hay cosas más importantes que lo externo. Porque hemos de recordar que en la Biblia, aunque el acto físico evidentemente es importante, no cabe duda, dentro de este mandamiento que dice no adulterarás, está incluido también lo que hacemos con los ojos, lo que pasa por nuestra mente, lo que pasa por nuestro corazón. Por eso el Señor Jesús recuerda ahí nuevamente, volvemos al Sermón del Monte en Mateo capítulo 5, versículos 27 y 28, y dice: oísteis que fue dicho, en el pasado se refiere, ¿verdad? No cometerás adulterio. Y eso sigue estando vigente, eso es verdad. Jesús no duda en cuanto a esas palabras, pero Jesús sigue diciendo, como explicando y aplicando lo que se había dicho en el pasado. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, fijaos que el séptimo mandamiento que dice no cometerás adulterio, abarca mucho más que simplemente el acto físico, lo externo. El no tocar la mujer que pertenece al prójimo, no. Jesús nos dice, nos enseña que incluso mirar a otra mujer para codiciarla, para desearla, ya es adulterio. Evidentemente Jesús se estaba dirigiendo a hombres, porque eran los que estaban quizás allí presentes, pero esto también se dirige a mujeres. Mujeres que miran a hombres para codiciarlos. Nos entendemos, ¿verdad? Como sucedió con el sexto mandamiento que vimos antes, que dice, no matarás. Igual sucede con el séptimo mandamiento en el Sermón del Monte. En ambos casos se cita el mandamiento y luego, sin quitarle importancia a los pecados de asesinato y adulterio, es decir, a lo externo, no se le quita importancia, insiste Jesús en algo más importante, lo que ocurre en el interior del corazón. No matarás, pero yo os digo que cualquiera que le diga a su hermano esto o aquello, o no adulterarás, pero yo os digo que cualquiera que mira, o sea, está hablando de lo que está ocurriendo en nuestro corazón, en nuestro interior, nuestros pensamientos. Aunque el séptimo mandamiento, no adulterarás, menciona solo un pecado, el adulterio, este único pecado incluye una amplia gama de otros pecados. No solamente está haciendo referencia a uno solo, sino a una amplia gama de pecados. Ahora bien, a mí me gustaría pararme un momento solamente y decir algo en cuanto a este pecado, al anterior, a los que vienen y a cualquier otro pecado no mencionado en los 10 mandamientos, hermanos y hermanas y amigos que nos estáis escuchando.
Porque es posible que tú y yo podamos ser culpables de alguno de estos pecados, que los hayamos cometido en el pasado, o quizás actualmente estemos cayendo en alguno de estos pecados, o quizás en el futuro podamos caer en alguno de ellos. Y me gustaría pararme para recordar simplemente algo que la palabra de Dios nos dice, y es que no hay pecados que Dios no pueda perdonar. Si tú en esta mañana, al escuchar la palabra de Dios, te viene a tu mente pecados que has cometido o que estás cometiendo en este momento, de los cuales aún no te has arrepentido, hoy es el momento para pedirle perdón a Dios, para confesar tus pecados. Y da igual lo que haya ocurrido en tu pasado, la sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. Da igual. Hemos estado viendo no hace mucho la carta de Pablo a los Corintios, y muchos de los pecados que los corintios habían cometido en el pasado estaban relacionados precisamente con pecados sexuales. Y recordar lo que le dijo Pablo precisamente a los corintios, allí en el capítulo 6 le dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, fijaos, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y evidentemente la lista puede ser mucho más amplia. Nadie que esté sucio por el pecado podrá entrar en el reino de Dios. Él simplemente menciona algunos de los pecados que los corintios habían cometido. Nadie de esta gente va a entrar en el reino de Dios. Ahora, fijaos lo que dice Pablo: y esto erais algunos de vosotros. Algunos de los miembros de la iglesia de Corinto habían practicado aquellos pecados. Erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es decir, esta gente que había cometido aquellos pecados, en este momento eran miembros, ciudadanos del reino de los cielos. Esta gente, cuando partiera del mundo, iban a estar con Cristo en los cielos, a pesar de lo que habían hecho en el pasado. ¿Por qué? Porque habían descansado en la obra de Cristo Jesús en la cruz. No por sus méritos, no por lo que ellos habían hecho, sino por lo que había hecho Cristo Jesús por ellos. Y por eso en esta mañana te digo, amigo y amiga, hermano y hermana, da igual lo que hayamos hecho en el pasado, lo que estemos haciendo en el presente, si tú y yo acudimos a los pies de Cristo y confesamos nuestros pecados de corazón, de manera sincera, nos arrepentimos, verdaderamente, Él va a perdonar nuestros pecados. Nos va a limpiar completamente y nos va a aceptar tal como somos, tal como somos. Por tanto, da igual que estemos hablando ahora del adulterio, del asesinato o de lo que vamos a seguir hablando a continuación. Cristo Jesús, en esta mañana, sigue estando con sus brazos abiertos,
para los pecadores que en esta mañana vengan a Él. Él no ha venido a buscar a los justos, sino a los pecadores. Y si tú eres un pecador y así te reconoces en esta mañana como un pecador, Cristo vino a buscarte a ti. A ti. Ven a Él en esta hora. El octavo mandamiento, hermanos y hermanas y amigos, dice: no hurtarás. O dicho de otra forma, no robarás. Y esto, dicho en nuestros tiempos, cuánta necesidad hay, ¿verdad?, de escuchar un mandamiento como este. Lamentablemente, la corrupción política es uno de los problemas que más preocupa a los ciudadanos de muchos países, de muchos. En España es considerado el segundo mayor problema del país, solo detrás del paro. Al menos estas eran las estadísticas hace un tiempo. No sé si sigue igual, pero sigue siendo uno de los grandes problemas de los ciudadanos, la corrupción. Cuando surgen casos de corrupción solemos dirigir nuestras críticas de manera especial hacia los poderosos y particularmente hacia los políticos, ¿verdad? Ahora me pregunto en esta mañana, y sería una pregunta para todos nosotros: ¿son solo corruptos quienes tienen algún cargo de poder? ¿O en cierta medida todos nosotros, de algún modo, practicamos la corrupción? ¿Es la corrupción una forma de actuar aislada de los políticos o es algo socialmente aceptado por todos? El octavo mandamiento dice: no hurtarás, no robarás. Unas estadísticas que salieron no hace muchos años, y probablemente no creo que haya cambiado mucho. Decía, esto lo leí en Protestante Digital, fijaos, decía que 1 de cada 5 españoles reconoce que robaría en algún establecimiento, en algún comercio, supermercado, si tuviera la certeza de que no le iban a pillar. 1 de cada 5 españoles robaría si saben que no le van a pillar. No sé si lo sabéis, me imagino que algunos lo habéis escuchado, pero en Japón han inventado una máquina que atrapa ladrones. Y la han puesto a funcionar, y a los 10 minutos de haberla puesto a funcionar ha atrapado a 15 ladrones. 15. Bueno, los alemanes, en cuanto se han enterado de la máquina, han fabricado otra igual. La han puesto en Berlín a funcionar y a los 10 minutos ha atrapado a 10 ladrones. 10. Bueno, España, una vez que se ha enterado de esto, ha comprado una máquina igual. La han puesto en Madrid y a los 5 minutos han robado la máquina. Yo no sé, probablemente muchos de nosotros conoceremos a gente que fanfarronea, incluso alardea, reconoce sin ningún pudor que cuando hacen la declaración de la renta cometen fraude. No tienen ningún problema. Y a lo mejor hay algunos aquí entre nosotros, no lo sé. Pero hay gente que no tiene ningún problema en reconocer que hacen trapicheos para ahorrarse algún durillo por aquí, algún euro por allá. El octavo mandamiento dice: no robarás. Dicho de otra forma, Dios prohíbe que nos apropiemos de los bienes, de las propiedades de otra persona, que tomemos sin permiso lo que pertenece justamente a otro, ya sea que lo robado tenga valor o no tenga valor. Si pertenece a otro, no es nuestro. Ahora bien, cuando hablamos del octavo mandamiento, no robarás,
Tenemos que tener cuidado en no pensar o no estar pensando solo en un atraco a mano armada en una sucursal bancaria. Los políticos no hacen eso. Esa es la realidad. Está claro que el hurto, el robo, abarca todas aquellas actividades, acciones que constituyen el robo de los bienes ajenos, independientemente de las formas, mecanismos que utilicemos para ello. No robarás, no hurtarás. Incluye una serie de acciones, robos, donde tristemente tenemos que reconocer que muchas veces los propios cristianos somos culpables de quebrantar este mandamiento. Por eso al principio decía, son corruptos solo aquellos que ostentan algún cargo de poder, o todos de alguna manera somos corruptos también. ¿Son solamente los políticos las únicas personas que caen en la corrupción? ¿O tú y yo también en cierta medida actuamos de la misma manera? Hace ya un tiempo leí una reflexión sobre la corrupción en nuestro tiempo. También la compartí aquí en su día y la extraí también de esta página evangélica protestante digital. El artículo, la reflexión se titulaba «Cuando tienes la oportunidad». Y decía, cuando tienes la oportunidad de robar 30 céntimos, sacando fotocopias personales de la fotocopiadora de tu trabajo, no pierdes la oportunidad. Cuando tienes la oportunidad de robar 1 euro llevándote el bolígrafo de tu trabajo o de tu compañero, no pierdes la oportunidad. Cuando tienes la oportunidad de robar 5 euros que la cajera del supermercado te dio de más, pues no pierdes la oportunidad. Cuando pierdes o cuando tienes la oportunidad de robar 15 euros de un artista al descargarte un DVD musical o una película no pagando el derecho de autor, pues no pierdes la oportunidad. Cuando tienes la oportunidad de robar 100 euros de, por ejemplo, Microsoft al descargar el sistema operativo de Windows de un sitio ilegal, no pierdes la oportunidad. Cuando tienes la oportunidad de robar 1.000 euros ocultando la existencia de un fallo de tu coche al venderlo de segunda mano, engañando al comprador, no pierdes la oportunidad. Y tampoco pierdes ninguna oportunidad al quedarte con el IVA pagando sin factura o cobrando el paro a la vez que estás trabajando y ganando dinero en negro. Bueno, dicho esto, está claro que si trabajaras en el gobierno o en una empresa de teniendo un alto cargo y cae en tus manos la oportunidad de robar 1 millón de euros, podemos dar por seguro que, igual que no has perdido oportunidades más pequeñas, aprovecharías, sin dudarlo, esta nueva. Todo supone finalmente una cuestión de acceso y oportunidad. Nuestro problema no son solo los políticos o líderes en el poder. Ellos son únicamente el reflejo de nuestra sociedad de más de 40 millones de oportunistas educados en la permisividad e incluso la justificación del pillaje. Los políticos de hoy fueron los oportunistas de ayer. Va a ser difícil cambiar esto, pero la solución empieza por cada uno de nosotros. Bueno, una reflexión al menos interesante para que nos podamos mirar cada uno en el mismo espejo. Porque muchas veces señalamos, quizás, como he dicho, a los políticos, porque mira lo que están haciendo,
pero a lo mejor nosotros estamos haciendo lo mismo a diferente nivel, porque claro, estamos a un nivel diferente, pero probablemente si estuviéramos en la misma situación que ellos, a lo mejor haríamos lo mismo. Pero antes de terminar con este 8º mandamiento, hay una clase de robo del que nos habla la Biblia, de una forma de quebrantar el 8º mandamiento, de la que solo podemos ser culpables los cristianos, los creyentes. Hubo un momento en la historia del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, donde fue acusado de robar a Dios. Y para eso podemos irnos al libro de Malaquías o al libro de Ageo. Vosotros me habéis robado, le dijo Dios a su pueblo. ¿Y cómo podemos tú y yo como creyentes robarle a Dios? Pues si leemos esos libros, Malaquías o Ageo, nos recordará que, por ejemplo, una forma de robarle a Dios cuando tú y yo no le damos lo que le pertenece. Por ejemplo, en cuanto a nuestras ofrendas, nuestro dinero. Pero también cuando no le damos de nuestro tiempo, de nuestro ministerio, nuestro servicio, nuestros dones, de los cuales hablamos no hace mucho en 1 Corintios capítulo 12. Esos dones espirituales que Dios nos ha dado no para nuestro propio provecho, sino para el provecho de la iglesia. Los dones Dios nos los ha dado para que sirvamos con ellos en la iglesia. Y cuando no lo hacemos, le estamos quitando a la iglesia y sobre todo a Dios lo que le pertenece a Él. Por tanto, hay muchas formas de robarle al Señor. 8º mandamiento: no robarás. El 9º mandamiento, versículo 20. A ver. Sí, ahí. El 9º mandamiento, versículo 20 dice: no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Si el mandamiento anterior, el 8º, el Señor prohibió robar, privar al hombre lo que pertenece a su propiedad, ahora el 9º mandamiento prohíbe que le privemos al hombre su buena reputación, su buena reputación. En cierta forma, este mandamiento nos dice que antes de que hablemos, uno debe estar seguro de que lo que va a decir es correcto. Y no solamente que es correcto, que vamos a decir la verdad, sino también, a veces, aunque yo sepa que lo que voy a decir es verdad, a veces es mejor no decirla. Aunque lo que yo vaya a decir es verdad, a veces es mejor no decirla. Dice Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua. La muerte y la vida están en poder de la lengua. ¿Cuánto poder tienen nuestras palabras, El 9º mandamiento, en cierta forma, nos traslada a lo que sucedía en los tribunales de justicia en los tiempos bíblicos. Al parecer, los jueces no tenían mucho trabajo que hacer, porque básicamente cuando un señor era llevado ante un juez porque había cometido un delito, todo dependía no tanto del trabajo de los fiscales o de los abogados, sino todo dependía de los testigos que se presentaban ante el juicio. Por el testimonio de 2 o 3 testigos que estuvieran de acuerdo a una persona, a un acusado. Esto nos habla de la capacidad, de la importancia tan decisiva que tenían los testigos en la vida o en la muerte. Por eso el 9º mandamiento advierte en contra de dar falso testimonio. Pero el 9º mandamiento no solamente busca proteger la vida
de una persona ante la justicia, sino también su reputación fuera de los tribunales. Este mandamiento nos quiere llevar a que pensemos mucho en lo que vamos a decir con nuestros labios, con nuestra boca, teniendo en mente la advertencia del Señor Jesús, como veíamos hace un momento en este texto. A ver si lo vemos ahora. Ahí, en Mateo capítulo 12. Pues no. Parece que no. A ver si nos quedamos ahí ahora. Vale, perfecto. Fijaos lo que dice Jesús ahí en Mateo capítulo 12, versículos 36 y 37. Y yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de cualquier palabra inútil que hayan pronunciado, pues por tus palabras, por tus propias palabras, seréis juzgado y declarado inocente o culpable. Es decir, no solo las mentiras, sino también lo que decimos van a tener su importancia, ¿verdad? Por ejemplo, una murmuración puede que no sea mentira. Los chismes o los chismorreos, ¿cuánto daño podemos hacer cuando murmuramos contra otra persona? Murmurar es básicamente transmitir noticias y rumores, normalmente con la intención de menospreciar, menoscabar, perjudicar la reputación de la persona de la que se está hablando. A diferencia de las mentiras, la murmuración puede transmitir información que es verdad. Yo puedo estar murmurando, diciendo algo de otra persona y eso ser verdad, pero tiene el propósito de dañar, perjudicar a la persona de la cual estoy hablando. Ya decía Santiago en su carta, capítulo 4, versículo 11, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Como también la calumnia o la difamación. La calumnia y la difamación, a diferencia de la murmuración, siempre es falsa, siempre, y deliberadamente dañina. La calumnia es una información falsa que se extiende maliciosamente para herir, para dañar, desacreditar a alguien. Podemos dañar a una persona sin llegar a tocarla, decíamos antes. Pero no solo no debemos hablar falsamente de otra persona, de alguien, sino tampoco podemos prestar atención a aquellos que vienen a nosotros para hablarnos mal de otros. Decía el salmista en ese precioso salmo, Salmo 15. No sé si Miguel Ángel puede dar a la siguiente, ahí, Salmo 15. Dice, ¿quién morará en tu monte santo? Y dice el salmista, el que no calumnia con su lengua, ni admite reproche alguno contra su vecino. Es decir, no solamente es que yo no calumnie a alguien, sino además no voy a admitir que nadie venga a mí para comentarme algún chisme, alguna cosa que tenga que ver de otra persona. No lo voy a permitir. En toda la Biblia encontramos continuas advertencias acerca del mal uso de la lengua, sobre todo en el libro de Proverbios. La Biblia dice que Dios aborrece la lengua mentirosa y el testigo falso que habla mentiras. Pablo, Santiago, hablan mucho acerca de este tema. Unas pocas palabras, hermanos, hermanas, unas pocas palabras dichas con malicia, con maldad, pueden destruir la reputación de una persona, de un hogar, de un matrimonio, de una iglesia, de una sociedad. No es preciso que se trate de una mentira, porque la murmuración, como hemos dicho, puede difundir muchas verdades, cosas que son de verdad, pero siguen siendo un acto de malicia a espaldas de una persona que tiene honor, tiene dignidad, que tiene reputación, y tú y yo podemos pisotearla por causa de nuestras palabras. No dirás falso testimonio.
dice el 9º mandamiento. Y por último, el 10º mandamiento dice, no codiciarás, no codiciarás. Quizás tú y yo no seamos culpables de los pecados que hemos estado mencionando hasta ahora. Al menos exteriormente no hemos hecho estas cosas. Pero si fuéramos examinados interiormente, probablemente todos nosotros seríamos culpables de todos ellos. El primer mandamiento y el último mandamiento, en cierta forma, nos lleva a mirar lo que sucede en nuestro interior, los pensamientos. Lo demás nos lleva a pensar en los actos, lo que hacemos, pero este último mandamiento nos lleva a ver lo que hay en nuestro corazón. No codiciarás. El 10º mandamiento no prohíbe el que deseemos cualquier cosa, sino que deseemos todo lo que es del otro. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Es interesante que los israelitas, como sucede muchas veces con nosotros, ellos pensaban que pecado era solo aquello que uno podía ver, que uno podía tocar, ¿verdad? Pero el 10º mandamiento enseña que también lo que pensamos, lo que albergamos en nuestro interior, en nuestro corazón, eso también es pecado. Agustín de Hipona decía o definía la codicia como desear más de lo que es suficiente, buscar grandes riquezas, ser como las hijas de la sanguijuela, como dice Proverbios 30:15. Las hijas de las sanguijuelas decían, dame, dame, dame. ¿Cuál es el mejor remedio para la codicia? Hay al menos 3 cosas que me gustaría decir para terminar. En primer lugar, si queremos realmente dejar la codicia a un lado, confiemos, hermanos y hermanas, en el Señor. La raíz de la codicia es la desconfianza en las promesas de Dios. Debemos confiar, hermanos y hermanas, que si Dios provee alimento para las aves del cielo o viste las flores del campo, ¿cómo no va a proveer para los que somos sus hijos? Por tanto, confiemos en sus promesas. En segundo lugar, busquemos las cosas espirituales. Decía Pablo a los colosenses, ya que habéis resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Si nosotros deseáramos más las cosas del cielo, desearíamos menos las cosas de la tierra. A veces vivimos como cristianos la vida como si fuéramos a vivir la eternidad aquí en la tierra. Y no, hermanos, nosotros somos ciudadanos del cielo. Ciudadanos del cielo. Por tanto, pongamos nuestra mirada en los cielos, busquemos las cosas de arriba donde está Cristo. Y cuanto más miramos a Cristo, más miramos al cielo, las cosas de la tierra más pequeñas nos parecerán. Y en tercer y último lugar, aprendamos el contentamiento. Aprendamos a estar contentos con lo que Dios nos ha dado. Cuando Pablo se despidió de la iglesia de Éfeso, después de haber estado 3 años allí, él le dijo a los hermanos allí en Hechos capítulo 20, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. ¿Y por qué? Porque Pablo había aprendido el contentamiento. Fijaos lo que dice en el siguiente texto. Si lo pasáis, por favor, en Filipenses capítulo 4. Dice, no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Dice Pablo, he aprendido.
a estar contento cualquiera que sea mi situación. Hermanos y hermanas, el recordar esto nos ayudará cuando seamos tentados a codiciar, a desear el cónyuge de otra persona, la casa, el trabajo, el sueldo, las vacaciones, lo que tiene el otro. Más aún nos llevará a darle la vuelta al matrimonio, al mandamiento. Y en vez de codiciar, decir, pues Señor, yo estoy contento con la esposa, con el esposo que tú me has dado, con la casa que tú me has dado. A lo mejor no es la casa que yo hubiese querido tener con un jardincito, una piscinita, pero es la casa que tú me has dado. Yo estoy agradecido. Te doy gracias por el trabajo que tú me has dado, por el salario. A lo mejor no me permite tener ciertas cosas, pero te doy gracias por lo que tú me has dado, por los hijos, por mis padres. Estoy contento. Evidentemente esto es una cosa que hay que aprender. Pablo dijo, he aprendido. Tú y yo tenemos que aprender a estar contentos con lo que Dios nos ha dado. Hoy vivimos en un mundo extremadamente consumista, una sociedad donde a través de todos los medios nos bombardean continuamente por medio de la publicidad para que deseemos más y más. Las empresas gastan millones y millones de euros en publicidad para precisamente convencernos para que compremos lo que no necesitamos. Hay empresas que fabrican necesidades y muchas veces los creyentes caemos precisamente en esto. Lamentablemente, la cuestión es que tengamos más y más de todo. Pero el Señor Jesús dijo algo con lo cual me gustaría terminar. ¿Qué palabras? ¿Volvemos atrás? Jesús dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Hermanos y hermanas y amigos, un día tú y yo nos vamos a morir, si el Señor no viene antes. Y todo lo que hemos conseguido en esta vida, todo lo que hemos acumulado, todo se va a quedar aquí, todo. A este mundo hemos llegado desnudos y desnudos nos vamos a ir. Por tanto, lo importante no es tanto lo que conseguimos aquí. La vida del hombre, dijo Jesús, no consiste en la abundancia de los bienes que posee, consiste en lo que Cristo nos ha dado. Jesús dijo, haceros tesoros en los cielos, de eso se trata. ¿Tenemos ya tesoros en los cielos? Para eso necesitamos tener a Cristo en nuestro corazón. Él tiene que ser lo más importante en nuestra vida. Yo espero que estos 10 mandamientos que hemos visto, sí, sé que de forma muy rápida, que hayan servido para recordarnos aquello que Dios desea para sus hijos, para nosotros. Evidentemente, los 10 mandamientos no solamente son para los creyentes, son para el resto de la humanidad, aunque el resto de la humanidad no le presta atención. Pero yo espero que con la ayuda de Dios, tú y yo podamos pedirle a Dios de su fuerza, de sus capacidades para poder aplicarlos a nuestra vida. Y si hay algo en lo cual estamos fallando, que le pidamos al Señor que nos ayude para poder cambiar aquello que necesitamos cambiar. Pues que el Señor bendiga su palabra. Vamos a dar